A esta hora con nosotros Jorge Roy, él es representante del Grupo de Empleadores ante la Organización Internacional del Trabajo. Preséntese en lo que ha sido la cuarta jornada de diálogo social en el país, esta cuarta etapa. Bienvenido a Globovisión y me gustaría conocer, en medio de lo que ha sido parte de esa agenda, que efectivamente se logró en lo que han acordado en los últimos días. Estuvieron reunidos jueves y viernes. Quería saber si se avanzó en algún tipo de acuerdos dentro de esta estructura. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por tenerme de nuevo en tu programa. La verdad es que esto es un proceso, el tema de diálogo social, como tú bien has seguido. Esta era la cuarta edición, después de 15 años que no habíamos tenido diálogo tripartito en el país, retomamos las conversaciones y el solo hecho de tener una instancia de diálogo social donde nos reunimos trabajadores, empleadores y gobiernos ya es una cosa que es digna de elogio, ¿no? Y no ha sido sencillo llegar hasta ahí. Ahora tuvimos la cuarta edición y en la cuarta edición vamos perfeccionando porque esto es un tema de proceso. Alcanzamos algunos niveles interesantes en el tema de la fijación de métodos del salario, que no se confunda nadie, nosotros no fijamos el salario, lo único que hacemos es discutir cuáles son los métodos para los cuales se debe fijar el salario mínimo, eso se le da al Ejecutivo y el Ejecutivo, el presidente, es el único responsable de decir si hay aumento salarial o no. Entonces ahí avanzamos mucho porque ya tenemos la comisión en la cual vamos a fijar el método y el método tiene que ver un poco cuál es la canasta básica, cuántos empleados públicos hay, cuántos jubilados hay, o sea, no es un tema sencillo. Una cantidad de indicadores que se van a tomar en cuenta para definir para tratar de llegar a un consenso en cuanto a lo que debería ser la remuneración mínima de un trabajador en el país. Así es, y hemos avanzado mucho en esa materia. También avanzamos en que por lo menos, tú sabes que en estos foros nos acompaña siempre la OIT y vienen 9 personas desde la OIT para estar presentes en el foro. La verdad es que habíamos logrado desde noviembre que tuviéramos un representante fijo aquí, el señor Cristian Ramos, que es un experto en diálogo social y está en el país ayudando. Y nos acompañó en este proceso ahora. Yo creo que fue mucho más productivo tenerlo a él, porque por lo menos ahora fijamos una cantidad de reuniones durante todo el año sin necesidad de que la OIT esté aquí. Y eso ya es un verdadero diálogo social que no es solamente obligado, sino que ya tienes una serie de reuniones para seguir avanzando en los diversos temas que atañen al mundo laboral. Ahora, dentro de lo que son estos acuerdos, no solamente está el tema salarial, también hay otros aspectos que ustedes han incluido dentro de esta discusión y dentro de lo que ha sido estas jornadas que han llevado a cabo. Es la cuarta. Sí. ¿Avanzaron en algunas otras de las formas, como el caso de lo que son las libertades sindicales, en cuanto a lo que ha sido los debates allí? Sí, ese tema es el tema quizás más espinoso, Mariana, porque lo de libertad sindical, que el convenio 87 da para todo, ¿no? Ahí evidentemente que hay ahí, sobre todo para los trabajadores, hay unos temas de tensión ahora porque hay algunos trabajadores detenidos, los trabajadores dicen que son representantes sindicales, el gobierno dice que no estaban en funciones sindicales, y ahí hay un área oscura que tienen que resolver y ojalá se haga con el debido proceso. Sí te tengo que reconocer que con los empresarios ha cesado un poco esa instigación, esa persecución que teníamos los que estamos en las posiciones de sindicales importantes. Y eso hemos venido avanzando y tenemos que reconocerlo. Hoy en día tú no ves empresarios a los cuales estén persiguiendo o porque tú seas presidente de Fedecámara te van a cortar la cabeza por hablar. Entonces creo que ahí hemos mejorado algo. Libertad sindical también son los consejos productivos de trabajadores. Ahí te reconozco que no hay manera de avanzar. Eso es un tema fetichista para los trabajadores. Nosotros no podemos aceptar, y la OIT tampoco lo aceptaba, de que eso sea una especie de sustitución de los contratos colectivos de los sindicatos de las empresas, porque tienes un miliciano, tienes un joven que tienen derecho a revisar la información que hay en las empresas. Entonces el tema de los CPT sigue siendo un tema espinoso que tenemos en la agenda y que no hemos podido resolver todavía. Dentro de esto, mucho de lo que ha señalado el Gobierno Nacional, como usted señala, el único que puede autorizar o no un ajuste en materia salarial es el presidente de la República, pero el tema de las sanciones vuelve a estar presente en el país. Me gustaría saber si dentro de esta cuarta etapa de diálogo ese tema se trató. ¿Hablaron allí de las sanciones, del impacto que puede tener el retorno de las sanciones al país? Sí, bueno, tú sabes que esto está en el hipotálamo del gobierno. De lo que hablen van a hablar de las sanciones. O sea que eso era esperable que en el diálogo social también lo habláramos. Además tiene razón, ya el presidente de Fedecámara se ha pronunciado al respecto ampliamente. La verdad es que los empresarios no estamos en su inmensa mayoría a favor de las sanciones. Han demostrado que no son útiles para este momento, que si bien es cierto tuvieron en un primer momento una intención, nunca fue cumplida. Las sanciones de lo que deberían es obligar a la negociación, no es para remover gobierno. Y eso ha sucedido. Tenemos unas negociaciones que están caminando, entonces en este momento creo que hay que pensar en flexibilizar esas sanciones. Y se estudió también, Mariana, el efecto que ellas tienen en los aumentos salariales, como parte de esos indicadores que tú acabas de señalar.
Efectivamente, y ahí me quería detener, el efecto que eso puede tener para el sector privado, para poder generar esa caja y poder atender ese salario mínimo que al final lo decide el Ejecutivo Nacional y que del cual han sido parte. Y como señala, esos procesos de diálogo, este es uno de esos procesos de diálogo y llevaron a la cuarta etapa y lo han cumplido, hasta el momento se ha cumplido. Y se han demostrado o han dicho tener intención de seguir en medio de esto. Me gustaría saber si esto va a seguir siendo así porque a horas de haber terminado esta reunión con la OIT, les han cambiado al ministro de Trabajo una vez más. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos.